Este pueblo a lo largo de los años ha sido lugar de muchas salidas ilegales de personas. Bueno, aquí casi nunca viene nada de cárnico. Bueno, ahora estamos entrando a el lugar de atracción. Muchos cubanos se refieren a él como que es parte de México. Aquí no hay medicina. La gente que vive aquí les toca mirar con tristeza cómo se va deteriorando y destruyendo su amado pueblo. Hola chicos y chicas, hoy les voy a estar mostrando un pueblo bien al occidente de Pinar del Río, por no decir en lo último de Pinar del Río, llamado Arroyos de Manta. Así que no se pueden perder de este video, así conocen un poquito más de la costumbre o a qué se dedican las personas aquí. Así que sígueme. Arroyos de Mantua es un pueblito pequeño, de gente muy humilde, pero tristemente olvidado a su suerte. Se encuentra a más de 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Pinar del Río, casi que en el rabito del mapa de Cuba. Y es que llegar hasta aquí, créanme, que es todo un dolor de cabeza. Debido a la situación del transporte y lo pésima que está la carretera para llegar hasta este lugar, hace que casi nadie quiera venir aquí y que muchos cubanos se refieran a él como que es parte de México por su lejanía y lo cerca que se encuentra de ese hermano país. La mayoría de las personas que aquí viven se dedican a trabajar la tierra o la pesca, ya que aquí termina la carretera y todo lo que les sigue es el mar. Así que esas son las principales actividades de las que dependen sus pobladores en este apartado lugar. Aunque esta última, la pesca, cada año decae más ante la falta de combustible que atraviesa el país, pero sobre todo por el deterioro de sus embarcaciones, algo que se extiende a lo largo de todo el pueblo, ya que año tras año la gente que vive aquí les toca mirar con tristeza cómo se va deteriorando y destruyendo su amado pueblo. Los niños que crecen en pueblos pequeños a menudo dependen menos de la tecnología. Y es que realmente poco cuentan o con una tablet o una computadora o mucho menos con una consola de juego. Así que es muy normal verlos jugando en las calles, ya sea fútbol, chapita, la bolita, y que realmente son muchas de las cosas que hacíamos nosotros en nuestra infancia y que ya es difícil ver en los niños de hoy en día. Bueno, después de recibir un gran pelotazo aquí y aquí de los grandes jugadores que ya se los mostré en el video del posible equipo de aquí de Arroyo de Manta de fútbol, vinimos aquí a la tienda que claro está cerrada. Bueno, aquí casi nunca viene nada de cárnico, lo que viene a veces salchicha y cuando viene la venden por la libreta. Ya saben, la libreta de abastecimiento, que por aquí también tengo un video que no se lo pueden perder. Lo que viene es muy poco y prácticamente es contabilizado. Prácticamente la tienda está vacía. Lástima que por la hora no le pueda mostrar lo que hay adentro. Dudo mucho también que me dejen grabar, pero igual lo iba a intentar. Pero ya me voy mañana, entonces la verdad no tengo tiempo. Esta es una de las dos tiendas que existe aquí en Arroyo de Manta. Actualmente todavía está en moneda nacional, pero ya la van a poner en MLC. Imagínense que aquí sí se hace bien difícil conseguir lo que es el MLC. Así más difícil se le hará conseguir estos productos que ya bien difícil eran. Síganme para que vayan conociendo un poquito más de las cosas que hay aquí en Arroyo de Manta. Aquí les muestro el banco, es el único que hay solamente de este tipo. También les tengo un video de los bancos en Cuba. Este es el único que hay, así que imagínense las colas que se hacen. Bueno, aquí tenemos un círculo infantil, solamente hay uno solo. El pueblo cuenta con una escuela primaria y una secundaria a la que asisten los niños y jóvenes de Arroyo y también de los pueblos cercanos. Algunos tienen que caminar hasta 8 kilómetros, a veces por la falta de transporte. Bueno, ahora estamos entrando a el lugar de atracción, para divertirse, de todo. Bueno, y como pueden ver, este espacio abierto es la discoteca de aquí, de Arroyo de Mantua. La conexión de aquí de Arroyo de Mantua es 2G. Es muy
pésima y las personas vienen aquí, miren, a conectarse. Así que se imaginen, si Cuba vive en la época atrasada, aquí este pueblo está un poco más atrasado aún. Actualmente, con la situación de los apagones en Cuba, aquí quitan la electricidad a diario. Casi siempre más de 10 horas en el día, pero créanme, muchísimo más. Así que ustedes imagínense. Bueno, aquí les presento el parque de Arroyo de Mantua. Aquí al lado tenemos una iglesia y aquí eso azulito que ven allí es la posta médica, la única que tiene en Arroyo de Mantua. Aquí no hay hospitales ni nada. Y imagínense que aquí hay una sola ambulancia que se encuentra en el municipio como tal, que es Mantua. Esto se encuentra más lejos, es Arroyos de Mantua. Y casi siempre está rota, lo que quiere decir que muchas personas cuando se enferman se ven obligados a alquilar carros o también irse en lo que son las arañas que le llaman aquí, que son los carretones de caballo. Así que imagínense, aquí enfermarse es un dilema, aparte de que no hay medicina, aquí no hay medicina, así que imagínense que aquí enfermarse es un caos. Por aquí encontramos, allí donde están esas personas, es un kiosquito. De aquí hay poco, hay como 2 o 3, que es lo que he tenido así que he visto. Y lo que venden es pasta de maní, tanto molida como en grano. Bueno, esta es otra, esa que está cerrado en verde también es otra. Y lo que les decía, que venden galletas saladas, no venden pan porque no hay aquí. Malamente llega el pan a la bodega. Así que esto sí es una crisis total. Aquí si tienes hambre o para merendar o algo así, no hay nada. Bueno, aquí le presento la bodega de aquí de Arroyo, la bodega de la campesina. Aproximadamente son como 3. Así es que igual como en todas las partes de Cuba, también por la libre de abastecimiento, los productos que te dan y los que llegan. Aquí sí llegan un poco menos los productos o se retrasan bastante que en otras partes, porque bueno, ya saben que esto se encuentra casi a lo último de Cuba. De hecho, ya de aquí al final se acaba la carretera y es mar abierto. Así que imagínense. Bueno, esta es la segunda tienda de así CRD que les contaba que eran 2. Esta es la segunda, solamente, obviamente, claro, esta está cerrada. Pero aquí sí hay menos y allí hay casi nada de producto. Aquí pues hay muchísimos menos. Esto es un parquecito para supuestamente hacer ejercicio, lo que casi ninguno de los aparatos que aquí sirven, todos están muy oxidados. Y ya, mis amores, aquí la verdad no hay absolutamente más nada, solo lo que les he enseñado hasta ahora. Esta es una tienda de materiales, ya sea cemento, madera, pero no hay nada. Creo que antes del COVID, antes de la pandemia, no había nada, ahora mucho menos hay. De hecho, le voy a dejar por aquí el link del video anterior donde les llevo desde Santiago de Cuba hasta este pueblo. Un viaje en carretera súper emocionante que tampoco se lo pueden perder. Al encontrarse rodeado de mar y muy cerca de México, este pueblo a lo largo de los años ha sido lugar de muchas salidas ilegales de personas. En lancha, que lo mismo vienen de Estados Unidos o de México a buscar personas que hasta aquí vienen de todo el país, en busca de salir de Cuba y ya saben, buscando un mejor futuro. Bueno, se quedó muchísimo por grabarles y contarles sobre este lejano y olvidado pueblo, porque los pocos días que estuve aquí el mal tiempo no me permitió grabar. Solo el último día y todo, la verdad, fue muy rápido. Pero no quería irme de aquí sin mostrarles al menos un poquito de cómo viven las personas y las dificultades que pasan el día a día con el transporte, el mal estado de las carreteras, la falta de alimento y los enormes cortes de electricidad, entre tantas cosas más. Si alguien que haya vivido o viva aún aquí ve el video, espero que me cuente en los comentarios cómo fue o es la vida aquí. Y tú que estás viendo el video también, si vives en un pueblito así pequeño y alejado de la ciudad,
Cuéntame cómo es la vida ahí y las dificultades que pasan a diario. Bueno, ya conocen un poco cómo es la vida fuera de la ciudad, así que me imagino que se habrán dado cuenta de que si en la ciudad hay escasez, en estos pueblos hay el triple. Así que nada, si te gustó el video, no olvides suscribirte, es totalmente gratis y te lo agradecería con todo mi corazón. Darle like y dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video, si alguna vez has vivido en un pueblo así de apartado y súper olvidado y bien lejano. Así que nada, no olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!